Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Una grave apoplejía lo hace sucumbir el 2 de julio de 1778 en Francia. Fue escritor, filósofo, naturista y músico de la Ilustración, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes del movimiento. Cuando falleció en 1778, faltaba poco para que la ideología del denominado siglo de las luces, el de la Ilustración y el despotismo ilustrado, diera paso a una nueva forma de ser y sentir prácticamente nueva. A la muerte de Rousseau en 1778 le siguió el surgimiento del romanticismo. En lo esencial fue considerado un hombre de su siglo. Se anticipó a la ideología romántica en muchos aspectos, sin lugar a duda un prerromántico. Participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración, movimiento intelectual que influyó decisivamente en la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa de 1789 y las guerras de independencia de Latinoamérica. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Su idea de libertad, planteando primeramente la necesidad de rescatar como principio inicial la libertad del ser humano como ser natural y como ciudadano, que le permitía manifestarse como un elemento integrado a una sociedad política y moral a pesar de sus diferencias individuales. Aunque Rousseau no se consideraba materialista y ocupaba las posiciones del deísmo, su doctrina social está impregnada de tendencias materialistas. Sus concepciones filosóficas lo sitúan entre los deístas. Rousseau reconoce la existencia de Dios y de un alma inmortal. En su obra principal, El contrato social, expone su teoría del Estado fundado en un acuerdo entre hombres y reconoce al pueblo el derecho soberano. En su Emilio, criticó vivamente el antiguo sistema de educación de la sociedad feudal. Según él, la educación debe tener por objeto la formación de ciudadanos activos y laboriosos, que los niños debían ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. Su filosofía de la educación. La humanidad ocupa su lugar en el orden de las cosas. La infancia tiene el suyo en el orden de la vida humana. Es preciso considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño, asignar a cada uno su puesto y fijarlo, ordenar las pasiones humanas según la constitución del hombre, es todo cuanto podemos hacer acerca de su bienestar. Frase célebre sobre la educación. La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Un buen padre vale por 100 maestros. Su relación con la educación. Para Rousseau, la infancia tiene sus propias maneras de ver, sentir y pensar. Los instructores tenían la obligación de conocerlas, distinguirlos y respetarlos. En la enseñanza, el niño debe mantener la esencia de ser niño y debe ser progresiva. El instructor debe ser paciente y esperar el desarrollo de la educación, pero participando lo menos posible en el proceso de aprendizaje. Grandes principios psicológicos de la doctrina de Rousseau. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. El ejercicio de las funciones es una etapa de la vida firma y organiza llegada y concentración de las funciones posteriores. La actividad habitual es la que se extiende para lograr el beneficio o la necesidad del momento. Cada individuo distingue más o menos en relación a los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. ¿Cómo debe ser la educación? Los principales planteamientos de Rousseau son: la enseñanza debe enfocarse mucho más en el niño que en el adulto. Comienza desde su nacimiento, es fundamental para incentivar la voluntad de aprender. Rousseau recomienda la necesidad de comprender al niño, proteger el corazón del niño ante los desaciertos. La inteligencia y los recuerdos no se pueden desenvolver una sin la otra. En los niños es necesario que retorne la enseñanza cuando son adultos de las palabras que asimilaron siendo niños. El Emilio o de la Educación, escrito en 1762, es considerada el primer tratado sobre filosofía de la educación en el mundo occidental.
El texto se divide en 5 libros dedicados a la educación de Emilio y de Sofía, la mujer ideal y futura esposa de este, así como a la vida doméstica y civil del mismo. Para Rousseau, la enseñanza tiene que ver con el oficio de vivir, es decir, con aprender la diferenciación entre bien y mal, con el alimento, con las inclinaciones y con las obligaciones, con la relación de uno para sí mismo y con la utilidad de la educación. El niño es pensado como un gran depósito que nace con la capacidad de aprender, de tal manera que al nacer empiezan sus necesidades y se le puede considerar de hecho un discípulo. La educación entonces debe formar en este primer momento un niño robusto, sano, bien conformado, que empiece a distinguir y a diferenciar, alegre, vivaz, activo y expresivo. La educación en la edad de la razón implica formar el libre albedrío del niño. Dado que él quiere hacer su voluntad, educar al niño para la libertad y para que proceda por acciones mediante estrategias que estorben o limiten los efectos de sus mismas acciones, nunca a través de castigos, de prohibiciones, de preceptos y de excesos de rigor. Rousseau se propone formar una persona dotada de una capacidad de comprensión considerable para la adquisición de conocimientos, además de otras muchas cualidades personales valiosas como la independencia y la rectitud de juicio.